Bueno, hola. Esto es un poco raro para mí, o sea, súper raro, pero bueno. Gracias a Moy y a todos los chicos y chicas de Revolution por invitarme. La verdad es que nunca había hecho esto. Y perdón si la lío, si me pongo nerviosa, porque aunque estoy en mi casa, yo me pongo muy nerviosa siempre que tengo que hablar en público. Así que eso. Bueno, vamos a empezar. Transformados. Y el tema del que vais a estar hablando estos días, o el versículo clave de estos días, es Primera de Crónicas 17 y 16, que dice: Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? Y en la versión en la que yo lo leí, nueva versión internacional, no sé si la aceptáis, dice: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y este versículo que está en Primera de Crónicas lo dice David en, digamos, su primer día como rey, recién convertido en rey. Y esto lo dice porque realmente era lógico que lo pensara, era lógico que él y todos los que estaban a su alrededor pensaran que no era digno para ser rey de Israel, porque no sabía cómo gestionar, no sabía cómo reinar, porque era un campesino, y no solo un campesino, sino que era el último hijo de su familia. En plan, ni a su familia le importaba lo que pasara con David. No sabía nada sobre la vida. Lo lógico y lo humanamente lógico sería pensar que no era el indicado para el puesto, que su oración era humanamente lógica. Sin embargo, vemos que a lo largo de toda su vida, Dios lo capacita y se convierte en el monarca más brillante de Israel y el más conocido de toda la historia de Israel, que llega hasta nuestros días, y hasta los que no conocen nada sobre Israel saben quién es el rey David. Y realmente solo fue un rey incompetente, fue totalmente un desastre cuando se alejó de Dios. Y creo que esto que le pasaba a David en su primer día como rey nos pasa un poco a todos. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que ser consciente de tus pros, de tus cualidades, de las cosas en las que destacas, significa ser un sobrado, un chulo. Y creo que esta idea se mete en nuestras iglesias, y no solo eso, sino que también se mete en nuestros corazones. Esa idea de no ser capaces de reconocer nada bueno en nosotros mismos. Porque David, por ejemplo, tenía muchas cosas buenas. David era una persona súper valiente, ya lo había demostrado enfrentándose a Goliat. David tenía una capacidad de liderazgo enorme, y aún así dice: ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y esta actitud que tiene David me recuerda mucho a Moisés, que bueno, su historia está a lo largo de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, está por toda la Biblia prácticamente. No, pero bueno, empieza su historia en Éxodo 1, y bueno, os voy a contar un poco así por encima la historia de Moisés, que espero que la conozcáis. Entonces, pues si la lío, esto lo recorta Carlos y no pasa nada. Pero bueno, Moisés
como todos sabéis más o menos, pues nació en Egipto a pesar de ser israelita, porque los israelitas estaban cautivos, eran esclavos de los egipcios, y la población israelita estaba creciendo mucho, algo que era un problema para los egipcios, porque si la masa de esclavos crece mucho, pueden resultar un problema a la hora de controlarlos. Entonces, el faraón de aquel momento decide empezar a exterminar a la población israelita de una manera bastante cruel, que es matar a todos los varones que nacieran. Pero bueno, la madre de Moisés, que era bastante lista, en el momento en el que nace, bueno, unos días después, en cuanto nació, lo metió en una cesta y lo dejó en el río Nilo para que fluyese y que alguien lo rescatase. Y mira por dónde, la persona que lo rescató fue la hija del faraón. Entonces Moisés creció creyendo que era el nieto del faraón. Creció en el palacio, creció rodeado de lujos y rodeado de comodidades. Sin embargo, era como que no se sentía del todo egipcio, porque se identificaba mucho con los israelitas, con los esclavos. Le dolía tanto que maltratasen a los esclavos, que hasta llegó a matar a un egipcio que estaba pegando a un esclavo, y debido a eso tuvo que huir de Egipto, y en el desierto descubrió que él era israelita. Entonces, bueno, no sé si lo estoy contando bien, pero Moisés pues estuvo viviendo en el desierto durante muchos años, conoció a su mujer, pues él estaba contento, era campesino, era pastor, y un día en el desierto vio una zarza que estaba ardiendo, y dijo, bueno, pues me voy a acercar, porque yo creo que no tenían muchas actividades que hacer en aquella época. Entonces dijo, pues voy a ver esto que se está quemando, que es muy interesante, y se acercó, y parece ser que la zarza ardía, pero no se consumía, no acababa de arder. Entonces Dios aparece en aquel momento, se oye la voz de Dios, y Dios le empieza a contar a Moisés cómo él va a ser el que libere a su pueblo de los egipcios. Y claro, Moisés como que no entiende nada, porque es como, pero ¿cómo voy a ser yo? Y Dios le dice, pero sí, vas a hacer esto y esto y esto, y los vas a liberar y los vas a llevar a una tierra que yo he preparado, y etcétera, etcétera. Y en el capítulo 4, que os voy a leer, están teniendo una conversación Dios y Moisés, porque Moisés no se cree lo que Dios va a hacer con él. Y bueno, lo voy a leer literalmente. El Éxodo capítulo 4, por si queréis leer conmigo en vuestras casas. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor y Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía sana como el resto del cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del río Nilo y derrámala en el suelo.
En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este tu siervo. Francamente, me cuesta mucho hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es un hombre muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás la palabra en la boca. Yo os ayudaré a hablar, a ti y a él, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Un poco largo. Pero Moisés le dice que no es capaz. Le dice que, bueno, se dice de Moisés que era tartamudo, no se sabe, no está comprobado. Cuando lleguemos al cielo ya le preguntaremos a Moisés qué le pasaba. Y lógicamente, humanamente, no era una persona capaz de ser portavoz de Dios. Humanamente y lógicamente no era una persona capaz de liberar al pueblo, no era una persona capaz de enfrentarse verbalmente al rey de la nación más poderosa de la antigüedad. No era capaz. Y Moisés era consciente de esto. Moisés era consciente de que no era válido para hacer lo que la tremenda tarea que Dios le estaba pidiendo. Sin embargo, y contra toda lógica humana, Dios lo elige. Y no es que Dios no supiera cuál era la condición de Moisés, claro que lo sabía, ni cuáles eran sus dificultades, pero en el versículo 11 lo deja muy claro. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y le diré lo que debas decir. Dios lo elige para una de las mayores hazañas de la historia. Y vemos que Moisés, a pesar de que es consciente de su invalidez, acepta y acata la tarea que Dios le encomienda. Y vemos que Dios cumple lo que promete, que Dios cumple todo lo que le ha contado antes a Moisés. Dios libera a Israel a través de Moisés, se libran de los egipcios cuando se abrió el Mar Rojo, dio una ley al pueblo de Israel, estuvieron 40 años vagando por el desierto y finalmente, cuando Moisés estaba a punto de morir, por fin, la tierra prometida, lo que estaban esperando, la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel y a Moisés. Y bueno, por otro tema, del que no vamos a hablar, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, la pudo ver, pero no pudo entrar. Pero en Deuteronomio 32:1, lo tengo aquí, que es el último canto de Moisés en su lecho de muerte, a punto de morir, una de las últimas veces que se dirige públicamente al pueblo de Israel, dice algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Y bueno, mientras lo buscáis voy a beber un momento, porque
Esto sin gente es muy raro, perdón. Dice en Deuteronomio 32:1: escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, las palabras de mi boca. Y me parece súper guay este inicio del cántico de Moisés, no por las palabras que dice, sino por quién está diciendo esas palabras. Moisés. Las palabras de mi boca, las palabras de un tartamudo que no era válido para hacer lo que Dios le mandaba, que no estaba humanamente capacitado, pero que decidió obedecer y que finalmente fue capacitado. Y lo que entiendo yo a través de toda la historia de Moisés, porque es larguísima, 120 años de vida bien documentados, es que para Dios tus incapacidades o tu no querer destacar porque no quieres llamar la atención, por lo que van a decir de ti, por lo que van a pensar, etcétera, no es una excusa. Dios te quiere usar solo si tú quieres y solo si eres consciente de que Dios quiere capacitar tus incapacidades, quiere perfeccionar tus imperfecciones y quiere usar tus talentos para su reino. Y para usar tus talentos tienes que saber cuáles son. Tienes que saber en qué eres bueno para poder utilizarlo para Dios. Y yo soy súper sincera, a mí me da mucha rabia y mucha pena cuando alguien en la iglesia dice: no, yo es que no tengo talento, no, yo es que no valgo para nada, yo es que como no sé tocar ningún instrumento no puedo hacer nada. Y no sé si es porque intentan hacerse de menos o porque realmente no valoran lo que Dios ha hecho en ellos y lo que tienen y lo que son. Pero Dios te creó para usarte, para darte valor y para que tú mismo te valores por lo que Él te ha hecho. Y volviendo un poco al principio, a David, que como dije antes, su primer día como rey pues no fue muy bien. Vemos que el resto de la historia acaba bien. Y quiero leer en Salmos, si lo encuentro, Salmo 139, 13 y 14, que dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Nosotros, yo, tú, somos creaciones admirables y valemos la pena. Y Dios nos quiere usar. Y os voy a contar un poco de mi historia antes de acabar. Espero no estar alargándome mucho, pero yo todo el mundo pensaba o suponía o asumía que yo como canto y me gusta mucho la música tenía que estar en la alabanza. Y creo que fue bueno, en mi iglesia se hace mucho que después de una reunión o de un campamento, de una reunión de mujeres o algo así especial, salgan personas a contar su testimonio, a contar pues qué les dijo Dios, bueno, lo que sea. Y
fue en el segundo campamento, después de convertirme, yo me convertí en un campamento, pues al año siguiente, me eligieron, yo no quería salir, pero me eligieron para dar mi testimonio de lo que Dios me había dicho, hablado en el campamento. Y yo siempre he tenido mucho miedo a hablar en público, a mí no me gusta hablar en público, detesto hablar en público, estoy aquí hoy porque quiero mucho a Moy y porque a tope con Revolution, pero no porque quiera estar aquí. Y yo, pues eso, que lo paso muy mal hablando en público. Entonces, me eligieron para dar mi testimonio y yo os prometo que no me acuerdo qué dije. O sea, no me acuerdo, pero me puse en plan pastor de 80 años pentecostal, en plan ra, 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 ra. Os prometo que no sé lo que dije. O sea, a lo mejor alguien de mi iglesia se acuerda, pero yo no. O sea, no. Pero yo os prometo que es un momento en el que sé que Dios habló por mí porque yo no hablé. Yo no sé lo que dije. Y todo el mundo se quedó flipando porque yo no hablaba en público. A mí no me gustaba hablar en público. Yo era la de la alabanza, la que cantaba y ya está. Y creo que en ese momento como que algo en mi corazón se despertó y fue como, a lo mejor Dios me está llamando para hablar en público, para, pues, yo qué sé, predicar o algo. Pero no le di mucha importancia y pues empecé en la alabanza y pues me metí en la alabanza de lleno y ya está. Y cuando llegué a la universidad, a GBU, bueno, yo estoy bastante metida en GBU, yo odiando hablar en público, detestándolo, me empecé a meter de lleno, de que empecé a hacer charlas, empecé a preparar estudios, empecé a llevar la voz cantante en reuniones, pero no cantante de cantar, sino de hablar. Y todo, y cuando era el último día y yo estaba nerviosísima, mi voz interior decía, Loida, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto si lo estás pasando mal? Pero de repente otra vocecilla interna, que yo creo que no era mía, sino del Señor, me decía, y me dice aún a día de hoy, que esto no lo estoy haciendo por mí, sino que lo estoy haciendo por Dios. Y es algo que, pues, evidentemente, pues, sigo trabajando, estoy aquí en contra de mi voluntad. Y muchas veces me pongo excusas de que no hablo bien en público, no se me da bien, no me gusta, lo paso mal, para librarme, para no hablar de Dios, para no hacer lo que yo sé que desde hace muchos años Dios me está pidiendo. Y es algo con lo que, gracias a esto, o sea, que gracias Moy por invitarme, porque gracias a preparar esto me he dado cuenta de las excusas que yo misma me he estado poniendo durante tanto tiempo. Y Dios no quiere que utilicemos nuestras excusas, quiere que utilicemos nuestras debilidades y las pongamos en sus manos para que nos haga fuertes. Y por último, para irme e ir acabando, dejarte con una reflexión. Piensa que todo lo que eres y todo lo que tienes, todo eso, todo lo que eres y todo lo que tienes es por Dios. Y todo lo que hace Dios es perfecto y todo encaja, todo tiene su lugar en su plan. Y tampoco penséis que yo quiero que os tengáis, yo qué sé, una estima muy alta de vosotros mismos, en plan de que, wow, yo soy imprescindible. No, o sea, Dios sin nosotros, sin ti, sin mí, puede hacerlo todo, absolutamente todo. Pero tú, sin Él, no puedes hacer nada. Todos los dones
dones, todos los talentos, todas las capacidades que tienes, te los ha dado para que los uses y para que los perfecciones. Y todas las dificultades y todos los tropiezos que te encuentras en el camino, o que tú mismo te pones en el camino, Dios los permite para poder manifestar su poder en tu vida. Y por eso te quiero decir que si por algún casual estás pasando por una situación así, pues que tranquilo y que dejes que Papá Dios se encargue de todo, porque es el que tiene el poder para solucionar tu situación y es el que va a poner un Aarón en tu vida para que hable por ti, aunque seas tartamudo. Y bueno, esto es un poco lo que quería compartir, y si queréis voy a orar desde mi casa y vosotros desde la vuestra por esto. Y bueno, papá, muchas gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias porque nos has hecho perfectos para ti, Señor. Gracias por el valor que tú nos das. Gracias porque todo lo que nos has dado es para ti, es para utilizarlo para ti y para tu reino, Señor. Y te quiero pedir perdón yo por todas las veces en las que he utilizado mi timidez o mi vergüenza o mis incapacidades, mi tartamudez, por así decirlo, para no servirte o para no hacer lo que tú me estabas pidiendo, Señor. Te quiero pedir perdón, de verdad, Señor. Lo siento mucho, papá, y te quiero pedir que tú me ayudes y que nos ayudes a todos, Señor, a darnos cuenta de quiénes somos, de lo que valemos para ti, papá, y de todo lo que tú nos has dado, Señor, que tú nunca nos vas a poner una tarea que no podamos cumplir, Señor, pero solo la podremos cumplir si de verdad estamos amarrados a ti, Señor, si de verdad estamos pendientes de ti, Padre. Así que te quiero pedir eso, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta de que solo contigo somos capaces de ser quienes tenemos que ser, Señor. Te quiero dar muchísimas gracias por todo. Papá, te quiero dar gracias por Revolution, por esta oportunidad, Señor, por este proyecto tan guay que están haciendo, Señor. Te quiero pedir que bendigas a todos y cada uno de las personas que están organizándolo todo, Señor. Y bueno, muchísimas gracias por todo, papá. En nombre de Jesús, amén.